Pues muchas gracias por la invitación a este cuarto encuentro del componente Formación Integral Social y Humanista de la de la Honorable Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca en Colombia. Les agradezco mucho y les mando esta ponencia pues a través de este medio porque pues de alguna forma, aunque existe ya muchos medios tecnológicos, pues a veces suceden estos inconvenientes. Y bueno, quiero mandar un saludo a las honorables autoridades de la Universidad del Cauca en Colombia, también un saludo a los compañeros ponentes y a los distinguidos miembros tanto de la universidad como de la facultad, y también un saludo a todo el auditorio. Y pues bueno, la ponencia, mi nombre es Pedro Tello, y la ponencia que les quiero presentar en esta ocasión es si es posible alcanzar la paz en Colombia, y bueno, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Aquí haciendo una pequeña reflexión, pues durante la historia de la humanidad, podemos ver cómo hay filósofos que han hablado de este tema. Hay filósofos como Carlos Marx, que ha hablado de procesos cíclicos como la lucha de clases, y esta lucha de clases pues la podemos ver que de alguna manera pues tiene un componente histórico, grupos en desacuerdo que se enfrentan a sí mismos por lograr un equilibrio social, pero pareciera que si nos basamos propiamente en la figura de Carlos Marx, estaríamos condenados a que no hubiera paz, porque definitivamente pues continuamente hay diferencias en la sociedad. Ahora, pues, ¿cuál sería la salida? De acuerdo a Carlos Marx, él habla del socialismo o del comunismo como fase última, pero mientras no lleguemos a esa fase de acuerdo a Carlos Marx, pues tendríamos que estar pensando en, en medios para ir, eh, digamos, equilibrándose la balanza del poder entre las clases que tienen los medios de producción y las clases que no las tienen, la clase trabajadora sobre todo. Pero si nos vamos un poco más para atrás en la historia de la filosofía y del pensamiento, llegamos a una figura de un filósofo griego muy interesante, que es el filósofo Platón. Él pensaba que los gobiernos tienen ciclos como las personas, las sociedades de igual manera, y esos ciclos tienen procesos donde son jóvenes, donde van y dan todo lo que pueden dar, y procesos donde hay un desgaste de la sociedad. Si lo vemos desde esa manera, creo que todas las sociedades, no importa el país, no importa si hablamos de Colombia, si hablamos de México, si hablamos de Estados Unidos, todos los grandes imperios han tenido sus ciclos de auge y también ciclos de decadencia. Si vemos qué es lo que sucede en esos ciclos de decadencia, empieza a haber, pues, de alguna manera procesos de disolución social. Ahora bien, esos procesos de disolución social es lo que de alguna manera traía aparejado procesos de violencia, procesos que se atraviesan en todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Estaríamos condenados a estar repitiendo una y otra vez estos ciclos? De acuerdo a Platón, dice que la manera de romper estos ciclos pues es a través no de procesos colectivos sino individuales, es decir, a través de la educación, los principios, valores éticos en las personas y en los individuos, porque de acuerdo a Platón primero cambia el individuo y después la sociedad. Es decir, se requiere de una revolución cultural primero antes de un proceso pues social. Si nos ajustamos a este tema, pues en la actualidad, ¿qué podríamos decir? Quizá alguien que nos esté escuchando ahora en el público o en la mesa puede decir, bueno, es que yo puedo tener un proceso de conciencia claro, puedo comportarme de manera distinta, pero eso no va a ser un cambio en la sociedad, no con eso voy a pacificar pues la sociedad en Colombia o en México o en cualquier parte del mundo. Y entonces, por muchos cambios que haga yo, ¿cómo es posible que esto pueda hacerse un cambio a nivel social? Pues bueno, creo que aquí hay una dialéctica
entre sociedades e individuos, y en la medida que los individuos pues puedan o podamos ser conscientes primero de las partes en conflicto, las partes antagónicas, creo que en esa medida vamos a ser conscientes de las partes que se deben de cambiar, que se deben de solucionar. Ahora bien, si lo vemos desde ese aspecto, creo que el punto fundamental primero es, en un proceso de paz como el que está atravesando Colombia, cuáles serían las dos partes en conflicto. Eso hay que identificarlo de manera muy clara. La primera, pues hablamos de, en este caso, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y por otra parte, su interlocutor, que es el gobierno. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, pues ¿cómo podemos identificar esto? ¿Cómo puede haber una negociación auténtica para que esta paz, si no sea perpetua, como diría Immanuel Kant, este filósofo alemán, pues sí, cuando menos sea duradera? O sea, creo que en ese sentido es lo que podría aportar pues en esta discusión pues Immanuel Kant. Y para ello quiero permitirme pues darles algunos conceptos básicos del libro de la paz perpetua de Kant. Y en esos conceptos hay que entender que Immanuel Kant estaba en otro momento histórico, no escribió propiamente ni para México ni para Colombia, escribió para su propia sociedad, pero lo más importante es que dentro de los conceptos que maneja Immanuel Kant en la paz perpetua, el punto fundamental de partida es el respeto que debe de haber entre los locutores o interlocutores. Es decir, en estas partes que van a hablar, que van a discutir un proceso de paz, debe de haber un respeto y un reconocimiento mutuo. Aquí hay un primer punto. No puede haber interlocución, diálogo o negociación si una de las partes no se reconoce, es decir, si no se reconoce como igual. ¿A qué vamos? Si el gobierno establecido no reconoce a su interlocutor como pues un interlocutor válido, vamos a poner lo que sucedió aquí en México hace un sexenio, esta famosa guerra contra el narcotráfico, que así la bautizó el gobierno. No se puede entrar en guerra con un grupo criminal. ¿Por qué? Porque el concepto de guerra a nivel de conceptos de derecho internacional implica conflicto de un Estado reconocido con otro Estado reconocido. En este caso, si hablamos de los grupos criminales, no son un Estado, no son un interlocutor válido, porque con un criminal no se negocia la ley no se negocia. La ley se aplica o no se aplica, simplemente no se puede negociar. No puede haber un diálogo de paz con un grupo criminal porque tampoco se puede ceder. No se puede pedir que los que están infringiendo la ley, decirle, con tal de que no haya violencia social, te permito que tengas esta plaza o que tengas compra y venta de sustancias ilícitas, o te permito que secuestres solamente a un tanto por ciento de la población. Son actividades ilícitas que de entrada que no son negociables. Entonces, en ese sentido, si hablamos de un proceso de interlocución válido con un grupo de la sociedad, en este caso como las FARC, creo que el primer paso ya se dio a través de la mediación de Cuba. Ya hubo pues de alguna manera este periodo en que se reconocieron las dos partes y hubo un acuerdo de respeto. Eso creo que es lo fundamental para empezar un diálogo de paz. De acuerdo, lo manejó Immanuel Kant en este libro de la paz perpetua, pero viendo otros preceptos que pueden entrar. Aquí el primero que maneja Immanuel Kant dice: no debe considerarse válido ningún tratado de paz que se haya celebrado con la reserva secreta sobre alguna causa de guerra futura. Es decir, ¿qué nos está queriendo decir como primer concepto Immanuel Kant? Que no por parar un proceso de violencia, de muerte, de disolución social, pues se pueden firmar tratados que traigan en sí mismos la semilla de un posible conflicto futuro. Entonces, en ese sentido, pues deben de ser tan claros como el agua los acuerdos, de decir, voy a negociar yo gobierno o yo grupo
que quiero negociar con el gobierno, pues voy a negociar, pero sin dejar alguna reserva en la que yo, pues unilateralmente, me reserve el derecho, valga la redundancia, de iniciar nuevamente acciones bélicas, porque esto estaría condicionando la negociación y desde luego nos pondría en una situación de desventaja con el interlocutor. El otro aspecto, el otro principio que tiene Immanuel Kant en su libro La Paz Perpetua, que creo que puede quedar perfectamente en estas pláticas de negociación, es que ningún Estado en guerra con otro debe permitirse tales hostilidades que hagan imposible la confianza en la paz futura, como empleo en el otro Estado, como pues emplear asesinos, envenenadores, quebrantamiento de las leyes, inducción a la traición, etc. Es decir, si en este caso hay un interlocutor por parte del gobierno y por parte de estos grupos, pues creo que debe de haber personas que sean moralmente irrefutables para que haya un proceso de confianza. Estos dos conceptos de los 6 que maneja Immanuel Kant creo que son los que nos pueden ayudar a consolidar este proceso de paz, pero vamos un poco más allá. Quizá los que nos están escuchando digan, bueno, y yo como persona común y corriente, de a pie, como les decimos aquí en México, como ciudadano de a pie, que no tengo ninguna responsabilidad o injerencia en el gobierno, ¿yo qué puedo hacer? Simplemente me tengo que sentar como espectador para ver qué es lo que sucede. En ese sentido, creo que se puede complementar todo este motor de ideas con la perspectiva que tenía el filósofo francés Jean-Paul Sartre, y esta perspectiva que la dio en una entrevista que le concedió a Los Tiempos Modernos, a esta revista Los Tiempos Modernos en 1967, el editor de la revista lo cuestionaba continuamente a Jean-Paul Sartre y le decía, señor Sartre, ¿por qué se mete en la guerra de Vietnam si es una guerra que no tiene que ver nada con Francia, ni nada con usted? Es un proceso entre Estados Unidos y Vietnam. Y pues bueno, lo que le dijo Jean-Paul Sartre es que él tenía derecho de meterse porque no era nadie precisamente. Creo que en ese sentido Jean-Paul Sartre quedó clarísimo en su argumento porque dijo, los que no somos nadie, los que no tenemos la responsabilidad en acciones de gobierno, tenemos toda la responsabilidad para poder criticar a los gobiernos, no solamente el propio, sino también a gobiernos extranjeros, para evitar que se forme una paz tensa. En este caso Jean-Paul Sartre decía la Pax Americana. Y de ahí, ¿qué podemos sacar en conclusión de eso? Que Jean-Paul Sartre decía, el poder de la opinión pública y de los intelectuales de cada país puede ser un contrapeso tal que estos diálogos de paz se lleguen a cristalizar. Es decir, no dejar que por un lado estos grupos antagónicos, estos grupos en conflicto, interactúen solos, no. La idea de Jean-Paul Sartre era decir, señores, ustedes y yo tenemos la obligación moral, la obligación ética de estar vigilando a nuestros interlocutores, porque si hay un proceso de violencia, no solamente les va a afectar a ellos, nos va a afectar a todos en su conjunto. Y pues bueno, esta ha sido un esbozo muy rápido. Lamentablemente pues el tiempo es un tirano que nos llega a todos. Y pues en conclusión, para poder llegar a estos diálogos de paz, creo que si recogemos estas ideas, tanto de Platón como de Karl Marx, como de Immanuel Kant, y ya en el siglo XX de Jean-Paul Sartre, pues inevitablemente los gobiernos van a tener un proceso de desgaste, va a requerir un interlocutor válido para poder regresar a su causa original, y claro, esos interlocutores se deben de mover dentro de las premisas de la paz, premisas de reconocimiento mutuo, de asegurar la confianza entre esos procesos, el cumplimiento desde luego de esos diálogos, y por último la sociedad, nosotros mismos, somos responsables de ir vigilando que esos acuerdos se cumplan, de exigirle a los interlocutores, no importa si son de un lado o del otro, que cumplan con eso,
y creo que en esa medida estaría integrada toda la sociedad. Con ello, si no llegamos a una paz perpetua, cuando menos podemos llegar a una paz que no sea una paz fincada en armas, una paz sangrienta, sino una paz civil, una paz apegada a derecho. Y pues bueno, ese es el mensaje que les mando desde México. Desde luego también les mando un cordial saludo y adelante, pues muchas gracias nuevamente por la invitación a este cuarto encuentro y esperemos desde luego de todo corazón que se pueda consolidar la paz no solamente en Colombia, sino en México, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Muchas gracias.